Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinar dentro del ciclo de webinars eólicos que organizamos en la Asociación Empresarial Eólica. Muchas gracias a todos por conectaros y por compartir este rato con nosotros. El webinar de hoy lo vamos a enfocar a analizar el PERTE de Economía Circular que se aprobó el pasado 8 de marzo y que cuenta con una serie de instrumentos que están destinados específicamente al sector eólico, aparte de otra serie de instrumentos para otros sectores renovables y otros sectores que también requieren o intensidades de ayudas para su economía circular. Y bueno, es un tema que para nosotros es muy relevante para el sector eólico y para la asociación, pues llevamos ya bastante tiempo trabajando en la circularidad para el desmantelamiento de los parques eólicos. Es un tema que a raíz de la antigüedad de nuestro parque eólico instalado, pues cobra mayor importancia. Un volumen importante de los aerogeneradores que tenemos instalados en nuestro país están llegando ya al final de su vida útil. Un porcentaje ya ha alcanzado o ha superado esos 20 años de vida útil inicial y para el 2025 un 36% de los aerogeneradores pues, lo habrán superado también, con lo cual pues es previsible que en los próximos años, con el desmantelamiento y la repotenciación de estos parques eólicos existentes, pues se pongan en el mercado una serie de residuos que habrá que gestionar y que habrá que hacerlo de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Es un tema que ya desde hace tiempo venimos tratando en la asociación con una serie de documentos de posicionamiento, con una serie de análisis y talleres y también a raíz de la convocatoria de las manifestaciones de interés vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también expusimos la importancia que tenía esta cuestión para nuestro sector. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pues han desarrollado y se ha aprobado en las últimas semanas un PERTE específico para esta cuestión sobre economía circular y para exponerlo hoy pues tenemos con nosotros el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, don Ismael Aznar, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que va a ser quien nos va a exponer mejor que nadie el contenido de este PERTE y posteriormente, después de su intervención, pues daremos paso a un turno de preguntas con los asistentes. Todos aquellos que tengáis alguna duda, alguna consulta, podéis realizarla a través de la interfaz, a través de la herramienta de preguntas que disponéis en la interfaz de GoToWebinar y yo me encargaré de trasladárselas al director general para que pueda responderlas. Al final de este turno de preguntas daremos paso a un segundo bloque de presentaciones de algunas empresas y centros tecnológicos que ya están desarrollando diversos proyectos y diversas iniciativas de economía circular dentro del sector eólico y que pueden servir de semilla o de germen para la conformación de proyectos o consorcios más amplios que puedan presentarse a estas ayudas dentro del PERTE de economía circular. En este sentido, pues la vocación un poco de la asociación es servir de foro de encuentro entre diferentes entidades y facilitar esta formación de proyectos y de consorcios. Pero sin más, podemos dar paso a la presentación de Ismael Aznar. Primero de todo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por compartir el tiempo para explicar un poco los contenidos del PERTE y qué tipo de proyectos e iniciativas pues, pueden tener cabida dentro de él. Muchas gracias, Ismael, y te cedo la palabra. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a este webinar en el que tenemos la oportunidad de comentar con vosotros lo que hemos incluido en el PERTE de Economía Circular en relación con el sector eólico. Creemos que es una pieza importante a la hora de diseñar este
este PERTE. La economía circular está presente en el plan de recuperación, transformación y resiliencia desde su origen, digamos. Por un lado, porque dentro de del componente 12, dedicado a la política industrial, tenemos un subcomponente específico dedicado a la economía circular, donde ya contemplábamos ayudas para mejorar la gestión de residuos y para impulsar la economía circular en la empresa. Pero, por otro lado, también porque a lo largo de todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia, cuando se abordan otros componentes, las medidas para otros sectores, la agricultura, en el ámbito del turismo, del agua, en general, incluso en algunos transversales como investigación y desarrollo o formación, se introducen elementos relacionados con la economía circular, ¿no? Se introducen ayudas orientadas al impulso de la economía circular. Porque la economía circular, no cabe duda, es una idea que supone un cambio de modelo económico de carácter muy transversal, que permea todos los sectores económicos. Pero, como digo, el PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya contemplaba específicamente un subcomponente dedicado a la economía circular muy dirigido a impulsar la mejora en la gestión de residuos, ayudas para implantar sistemas de recogida separada, de tratamiento de residuos, fundamentalmente dirigidos a los municipios, a los residuos de competencia municipal, y, por otro lado, unas ayudas que pretendíamos orientadas a la empresa, introducir la circularidad en los procesos industriales de en torno a 160 millones de euros. Con el PRTR ya lanzado, incluso en ejecución, en desarrollo, como digo, ya hemos canalizado parte de las ayudas en materia de residuos a través de conferencia sectorial a las comunidades autónomas para que a su vez lancen convocatorias que acaben haciendo llegar ese dinero a proyectos, en muchos casos municipales. Con el PRTR ya lanzado se nos plantea la idea de elaborar un PERTE de economía circular que inicialmente no estaba contemplado en el PRTR. Cuando se nos pide este PERTE de economía circular, bueno, contábamos ya con esas ayudas para economía circular en la empresa, pero se nos dice que la idea es reforcemos este componente que ya existe en el plan de recuperación con ayudas además específicas para determinados sectores que entendamos que requieren de un apoyo especial o que representan una oportunidad singular en materia de circularidad, en materia de economía circular. Cuando se nos hace este planteamiento, bueno, pues desde el Ministerio, trabajando después de llevar a cabo algunas consultas con asociaciones empresariales, de discutirlo también con otros centros, otras unidades dentro de la Administración, decidimos enfocar el PERTE de economía circular, más allá de esas ayudas generales para la empresa, en tres sectores específicos, que son el del plástico, por los importantes retos que tiene asociados a la circularidad, las necesidades que existen de incrementar el reciclado de plástico, la reutilización en el ámbito de los envases plásticos, el lograr PET o plástico reciclado con características adecuadas para la industria alimentaria. Un segundo sector es el del textil, otro sector que, como el del plástico, genera un gran volumen de residuos, difícil de reciclar, en este caso con tecnologías que requieren del desarrollo de nuevas tecnologías e inversiones en investigación para impulsar una adecuada reutilización, pero sobre todo reciclaje de fibras y demás. Y, por otro lado, en tercer lugar, nos planteamos abordar el tema de los bienes de equipo vinculados a las energías renovables. Y ello porque, bueno, siendo parte del Ministerio de Transición Ecológica y muy conscientes del esfuerzo inversor que se va a llevar a cabo en el marco del PENIEC, el impulso que se pretende dar a las energías renovables también a través del PERTE de energías renovables e hidrógeno, veíamos como un complemento importante para cerrar el ciclo, ¿no?, y abarcar toda la fase de ciclo de vida de los bienes vinculados a las energías renovables. Veíamos importante introducir el elemento de economía circular también en el ámbito de las renovables. Y ahí decidimos incluir en el PERTE de economía circular una línea de acción específica para el sector eólico, fotovoltaico y también para las baterías como tecnología de almacenamiento. Entendiendo que existen retos importantes en la gestión de estos bienes al final de su vida útil, una importante generación de residuos que también vendría asociada, como se ha dicho en la introducción a este seminario, cuando llegan en vuestro caso, los aerogeneradores al final de su vida útil, nos encontramos con unos residuos importantes, voluminosos, que hay que saber gestionar. En ese contexto vemos que el PERTE de economía circular, que se aprobó hace unas semanas por Consejo de Ministros, aborda específicamente como uno de los sectores clave el de las energías renovables y, en particular, el sector eólico. Y ello porque vemos, como digo,
que hay importantes necesidades y oportunidades asociadas a este sector. Por un lado, ya lo estoy anticipando, ese elevado volumen de residuos. Ya se ha comentado que bueno, pues el PNIEC supone un impulso importante a las energías renovables, en particular a la eólica, pero también se prevé que durante el periodo de 2021 a 2030 aproximadamente 22 gigavatios de potencia eléctrica renovable habrán superado su vida útil regulatoria, esos 20 años a los que antes se hacía referencia, y sin perjuicio de que puedan continuar, pues se plantean en muchos casos la necesidad de desmantelar o repotenciar algunos parques eólicos. En España hay más de 1.200 parques eólicos, más de 60.000 palas instaladas y, como decimos, el 12% tiene más de 20 años de antigüedad y en 2025 esta cifra ascenderá a un 36%. Por tanto, prevemos un importante volumen de residuos procedentes del sector que es necesario abordar. Un segundo elemento, más allá de esa demanda potencial, es que actualmente no existen en España instalaciones adecuadas para dar un tratamiento completo a los residuos de aerogeneradores y la opción por defecto es llevarlos a vertedero, lo cual no es ni mucho menos lo deseable, es la última opción en la jerarquía de tratamiento de residuos, el depósito en vertedero, y nos encontramos con que se están llevando a vertedero además unos residuos muy voluminosos que ocupan mucho, que además contienen materiales interesantes que sería bueno aprovechar. Por eso creemos que es importante dar un impulso al reciclaje. Hablamos de materiales complejos o de elementos complejos que mezclan distintos materiales y los procesos de reciclado no son sencillos, ¿no? Los procesos de reciclado de materiales compuestos convencionales, como el reciclado químico o la pirólisis convencional, implican una demanda energética elevada y es bueno, es interesante también, y eso queremos impulsar a través del PERTE, desarrollar nuevas opciones de reciclado y valorización. Hay que tener en cuenta, además, que el PERTE de economía circular, como el conjunto del PRTR, además de inversiones, prevén hitos en forma de reformas que deben acompañar las inversiones. Una de las reformas más importantes en el marco de la economía circular es la aprobación del proyecto de ley de residuos, que se aprobará en en el Congreso con carácter definitivo ya esta misma semana, el jueves, y entrará en vigor próximamente. Y quiero recordar que en esta ley de residuos establecemos un impuesto sobre el depósito en vertedero, con lo cual la opción del vertedero va a ser más cara. Este es un elemento más que hay que tener en cuenta a la hora de apostar por el reciclaje, en particular en el caso de las palas de los aerogeneradores. Un tercer elemento importante es, como ya decía también, la relevancia de los materiales. De las palas de los aerogeneradores se pueden obtener materiales relevantes, materiales que de otra manera pues, se desaprovecharían. En un contexto como el que estamos, en el que la dependencia del exterior respecto a determinadas materias primas es un elemento, digamos, estratégico, cuando todo el mundo está apostando o en muchos lugares del mundo se está apostando por el impulso a las renovables, hay una competencia por materias primas, no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar las materias primas que podemos recuperar de los aerogeneradores. Es más, muchos de esos materiales que se obtienen de los aerogeneradores pueden aplicarse también en otros sectores, como el sector aeronáutico, y ya hemos recibido también el interés del sector aeronáutico nos ha trasladado su interés por este PERTE de economía circular para renovables, pero del que también ellos podrían beneficiarse. Por tanto, creemos que es importante impulsar el reciclaje y también un cuarto elemento quizá, porque entendemos que resulta estratégico posicionarnos en nuestro país en vanguardia en el tratamiento de este tipo de residuos. Puede convertirse en una oportunidad no solamente para el desmantelamiento y el tratamiento de los aerogeneradores en España, sino incluso también más adelante para tratar residuos procedentes de terceros países. Y en todo caso, para contar en España con instalaciones que permitan cerrar el círculo del tratamiento de estos residuos. Y por último, y vinculado a todo esto, vemos que un PERTE de economía circular centrado en el sector eólico tiene sentido y tiene sentido económico, supone oportunidades de inversión y de empleo, y así lo ponen de manifiesto el interesante número de proyectos que se presentaron a la convocatoria de expresiones de interés. Recibimos 18 proyectos relacionados con infraestructuras eólicas con unas inversiones de casi 400 millones de euros y con un importe de solicitud aproximada en promedio de algo más de 21 millones de euros. Por tanto, hay apetito por parte del sector empresarial para poner en marcha proyectos que faciliten el desmantelamiento y el reciclaje de infraestructuras, que apuesten por el ecodiseño también de los aerogeneradores y las palas
y que desarrollen medidas para la reconversión de las turbinas en una segunda vida para otros usos, en particular para equipos de presurización de líquidos, para plantas de desalación o para desalación de agua por ósmosis inversa, grandes proyectos de bombeo. Por tanto, digamos que existía un sustrato propicio para apostar por este sector cuando nos planteamos elaborar el PERTE de economía circular. ¿Cuáles son los objetivos que planteamos en el PERTE? Pues van directamente ligados a atender esas necesidades que hemos identificado. Por un lado, medidas que mejoren el ecodiseño. Por un lado, búsqueda de alternativas para los equipos desechados buscando una segunda vida, a lo que me refería ahora mismo. Medidas de reutilización, por ejemplo, de las turbinas, como decía, la reutilización evita incluso generar el residuo. Y en tercer lugar, cuando no es posible digamos, la reutilización, acudir al reciclaje. Crear un ecosistema en España para el reciclaje de aerogeneradores que resulte eficiente y que impulse no solamente una única tecnología de reciclaje que recupere materias primas para nuevos productos, sino también que impulse el desmantelamiento in situ de los aerogeneradores, de manera que el transporte hasta las plantas de tratamiento también genere el menor impacto posible. Digamos que con estos mimbres elaboramos el PERTE de economía circular. Si acudís al PERTE de economía circular, como os decía, hay dos grandes líneas. Una línea que se refiere a estos tres sectores a los que me he referido, plástico, textil y bienes de equipo para renovables. Y una segunda línea que tiene carácter transversal, que es la que ya estaba incluida inicialmente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que abordaría la introducción de medidas de economía circular en otros sectores industriales, en los que no cuentan con ayudas específicas como son plástico, textil y renovables. Recientemente hemos sacado a información pública precisamente un borrador, una propuesta de convocatoria, de bases y convocatoria para estas ayudas más transversales, en principio sin limitarlo a ningún sector, está abierto a cualquier sector, pero nuestra idea es que en la medida en que hemos conseguido aprobar este PERTE de economía circular con tres sectores con una atención especial, cuando saquemos la versión final de las ayudas transversales, la convocatoria para esas ayudas a otros sectores industriales, excluiremos los que tienen ayudas específicas, como es el caso del sector eólico. En todo caso, esas bases que están ahora en información pública, creo que es bueno que las veáis, porque en buena medida marcan el esquema de en qué estamos pensando cuando cuando diseñamos estas ayudas. Se trata de subvenciones, en todo caso, subvenciones a fondo perdido que gestionará el propio Ministerio de manera centralizada. Estas no se territorializan a las comunidades autónomas, las gestionaremos desde el Ministerio, contando con el apoyo como entidad colaboradora de la Fundación Biodiversidad. Yo os invito a que las veáis, incluso que mandéis comentarios, aunque, como digo, más adelante, cuando saquemos la versión definitiva, nuestra idea es que vayan dedicadas al resto de sectores, pero no a los que cuentan con ayudas específicas. En el PERTE de economía circular ya anticipamos que cuando saquemos, en ese momento sí, las convocatorias para el sector eólico, ahí incluyamos ayudas dirigidas a distintos tipos de proyectos y que están en línea, insisto, y siento si me repito, con las necesidades que hemos identificado y con las oportunidades que vemos. Ayudas para el ecodiseño de nuevas generaciones de aerogeneradores que tengan una vida útil más larga y que faciliten el reciclaje. Ayudas para el desarrollo de sistemas de desmantelamiento in situ para facilitar ese reciclado y hacerlo con los menores costes, también menores costes ambientales posibles. Ayudas para el impulso a la reutilización, en línea con lo que comentaba, y ayudas para implantar y desarrollar instalaciones capaces de reciclar de manera eficaz y eficiente los aerogeneradores al final de su vida útil. Ese será el enfoque que demos a la convocatoria cuando llegue el momento de lanzar la convocatoria específica para los sectores que están singularizados en el PERTE de economía circular. Y ahí, de nuevo, haremos como estamos haciendo con las ayudas transversales, lo sacaremos a información pública como borrador antes de proceder a la aprobación definitiva de esas convocatorias. Nuestra idea es que en todo este proceso haya oportunidad por parte del sector para comentar, para opinar, hacerlo participativo y que nos deis vuestro input, vuestras observaciones antes de que nosotros tomemos la decisión final acerca de qué convocatorias lanzamos. Para nosotros esto es relativamente novedoso. Desde esta dirección general hemos trabajado en materias relacionadas con la gestión de residuos, ayudas para la gestión de residuos, pero no tanto para economía circular desde el punto de vista de la transformación de los procesos industriales y abordar sectores concretos, específicos,
y por tanto, nos interesará mucho las observaciones que podéis trasladarnos en relación con la convocatoria cuando lo saquemos a información pública. Si os parece, como vamos ya quizá un poquito mal de tiempo, como suele ocurrir en estos seminarios, vamos comiéndonos el tiempo con cada intervención, lo dejo aquí y estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Muy interesante las líneas que cubre este PERTE de economía circular. En lo que se refiere al sector eólico, comentabas 4 instrumentos específicos que más o menos cubren toda la tipología de proyectos que desde el sector, al menos hasta ahora, teníamos identificados: el ecodiseño, la reutilización, el desmantelamiento y el reciclaje de los diferentes componentes. No sé, comentaba, es por aclararlo, el proyecto de orden ministerial que ahora mismo está en información pública está más dirigido a las líneas de ayuda del segundo bloque de la línea de acción 2, que es para proyectos transversales, y posteriormente saldrá otra información pública para las bases específicas de estos 3 sectores que están recogidos en la línea de acción 1 y entre las que se encuentran el sector eólico, el sector renovable. Pero esta primera orden que ya está en información pública nos serviría un poco de referencia para ver hacia dónde van los proyectos o las bases que también aplicarán, aunque quizás hay alguna diferencia, pero nos pueden servir ya como una primera referencia, ¿no? Eso es, exactamente. He olvidado mencionar un elemento importante. En esta línea 2, que aunque sea la número 2, va más adelantada, está dotada con 192 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esto va más adelantado porque ya contábamos con esos recursos originariamente en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y ya eran contemplados, ya se han previsto en los presupuestos generales del Estado para el año 2021 y 2022, por eso ya disponemos de ellos y ya podemos avanzar. Cuando se plantea el PERTE de economía circular, como os decía al principio, no estaba previsto inicialmente en el PRTR, en el plan de recuperación, y tampoco están los recursos financieros, los recursos presupuestarios no están todavía contemplados en los presupuestos generales del Estado. Para esa línea 1 prevemos 300 millones de euros, así lo aprobó el Consejo de Ministros, con lo cual tenemos plena confianza de que se nos dotarán, se pintarán en nuestros presupuestos, pero hoy por hoy todavía no lo tenemos, todavía no contamos con presupuesto para ponerlo en marcha, pero contamos con que bueno, este verano parece ser que se va a llevar a cabo una liquidación de los fondos Next Generation adicional, que puede suponer adicional con la Comisión Europea. Veremos si entre este verano y finales de año, y en todo caso para los presupuestos de 2023, contamos ya con presupuesto y podemos trabajar ya en esa línea 1. Pero como bien decías, efectivamente es bueno fijarse en las bases de esta línea 2 porque algunos elementos que no sean específicos sectoriales pues pretendemos abordarlos de una manera análoga, con lo cual es bueno que desde las empresas le vayáis echando un vistazo. Estupendo, gracias. Ha contestado también a una de las preguntas que nos hacía una de los asistentes sobre qué plazos hay previstos para que salgan estas otras convocatorias. Pues a partir del verano podemos estar atentos a que quizás se puedan convocar. Sí, iremos viendo. Yo sinceramente creo más bien que las ayudas o las convocatorias no las lanzaremos, las de la línea 1, hasta el año que viene, siendo francos, porque bueno, ahora tenemos que gestionar la línea 2, tenemos que notificarlo como ayudas de Estado también a la Comisión Europea, esto lleva un tiempo, con lo cual, con la línea 1 que todavía no hemos empezado, pues todavía nos demoraremos algo más. Yo creo que será más bien una ejecución en 2023. Estupendo. Y un poco al establecerse dentro de este marco de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿existen unos plazos máximos para la ejecución de los proyectos que reciban estas ayudas, que luego sean adjudicatarias en estas convocatorias? Sí, el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia abarca hasta 2026. El máximo para ejecutar los proyectos es 2026 y en principio este es el planteamiento, sin perjuicio de que bueno, pues esto veremos cómo evoluciona a lo largo de los próximos meses y años, pero ese es el planteamiento de partida porque este es el marco que se da
para el plan de recuperación y para la ejecución de los fondos Next Generation. Muy bien. Y bueno, pues, revisaremos las bases que están ahora mismo en información pública, pero no sé si nos podría adelantar un poco el esquema de qué tipo de proyectos, bueno, más bien el tipo de proyecto, el tipo de consorcio que se puede presentar a estas ayudas, si existe alguna limitación, si se pueden presentar una única empresa o deben ir en consorcio, si existe algún número máximo, si deben estar compuestas por pymes, por ejemplo, o existir algún centro tecnológico. Son preguntas que en la asociación muchas veces nos hacen y que en otros PERTE o en otras líneas de ayuda vinculadas al plan de recuperación pues existen sus particularidades. Y en este caso, pues no teníamos claro si va a haber alguna limitación al respecto. Sí, vamos a ver, en lo que tenemos previsto, si acudís a la convocatoria, pero precisamente este es el tipo de cosas que nos interesa que ya vayáis viendo, ¿no? Por ver si hay alguna cuestión que digas, oye, mira, es que aquí con esto se estaría introduciendo alguna limitación importante o creemos que sería bueno incorporar estos elementos por X razones, pero nuestra idea es configurarlo de modo bastante abierto. En principio pueden acudir a estas convocatorias personas jurídicas de derecho privado con personalidad jurídica propia, es decir, cualquier empresa. Y también agrupaciones de empresas. Ahí sí que pedimos que cuando se presenten agrupaciones de empresas estén participadas al menos por una pyme, una startup o una entidad de economía social. También se pueden presentar entidades de economía social, y esto está muy vinculado, más pensado en determinados sectores donde las entidades de economía social juegan un papel importante en la recogida, reutilización, preparación para la reutilización o reciclaje de determinados bienes y productos, pero por lo demás están excluidas las entidades del sector público y otras entidades sin ánimo de lucro que no son las entidades de economía social debidamente registradas. Pero por lo demás es relativamente abierto, pero como digo, estamos abiertos a vuestras sugerencias. Estupendo. Pues por nuestra parte no tenemos más preguntas. Veo que entre los asistentes tampoco hay más preguntas adicionales. Y bueno, yo creo que podemos dejar este primer bloque aquí. Agradecerle de nuevo al director general por estar con nosotros aquí hoy y estaremos atentos a la publicación del borrador de las bases de esta línea de acción número 1 y revisaremos también las bases que están ahora mismo en información pública. De hecho, después de este webinar tenemos una reunión ya con las empresas de la asociación para revisarlas y bueno, pues agradecerle de nuevo la asistencia y cualquier información que veamos relativas a las bases, pues las haremos llegar por las alegaciones pertinentes. Muchas gracias y buenas tardes. Si me permites, os pido un poquito de paciencia porque estamos a tope. Como veis, no tenemos tiempo ni para hacer PowerPoints para las presentaciones. Estamos a tope no solamente con esto, sino con muchísimas otras cosas. Y quiero aprovechar para comentaros también que supongo que lo haréis, que echéis un vistazo mañana al decreto ley que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, porque hay también algunas medidas por la parte que me tocan, aparte de otras muchas del sector energético, que seguro que os interesan también, pero también hay medidas para agilizar la tramitación ambiental, las soluciones ambientales de proyectos de renovables, limitado a determinados proyectos a los que tienen en principio menores afecciones. Pero aprovecho este foro con el sector para anticipároslo y que podáis echarle un vistazo a partir de mañana. Nada más, muchas gracias. Estupendo, pues estaremos atentos. Muy bien. Pues ahora vamos a dar paso al segundo bloque de presentaciones, donde contamos con algunas empresas y centros tecnológicos que ya están desarrollando algunas iniciativas, proyectos de economía circular en el sector y que previsiblemente pues, pueden presentarse a estas líneas de ayuda vinculadas a los PERTE que nos ha expuesto ahora el director general de calidad y evaluación ambiental y que nos sirven un poco de ejemplo de qué tipos de proyectos se están gestando en el sector. Comentar también que no lo he dicho en la introducción, pero es relevante
el sector eólico español y el europeo, a través de la Asociación Empresarial Eólica y la Asociación Europea Wind Europe, el año pasado adoptaron el compromiso de que para 2025, pues independientemente de cómo esté la normativa en ese momento, pues adoptar el compromiso de que las palas procedentes del desmantelamiento de los parques eólicos existentes no se iban a llevar a vertedero. Es decir, el compromiso del sector es firme en desarrollar la tecnología y los mecanismos necesarios para que en 4 o 5 años pues eso sea una realidad y el mercado del reciclaje y de la reutilización de este tipo de residuos pues esté ya consolidado para absorber las cantidades que se deriven de la repotenciación de parques eólicos. Yo creo que vamos relativamente bien de tiempo todavía, pero para no dilatarnos más, podemos dar paso al resto de ponentes y luego podemos, al finalizar las presentaciones de estas 5 entidades que vienen ahora, pues podemos dar paso a otro turno de preguntas. En ese sentido, pues invitar a los asistentes a que las realicéis a través de la interfaz. No tenéis que esperar al final, las podéis ir haciendo sobre la marcha y luego las vamos planteando. En este segundo bloque tenemos con nosotros a 5 entidades, a Enel, Endesa, a Tecnalia, a la Fundación CIRCE, a CETIM y a AEDET, que es la Asociación de Desmantelamiento y Reciclaje. Todas ellas nos van a hacer una presentación de no más de 5 minutos y después de las mismas pues damos paso al turno de preguntas. Por empezar, podemos dar paso a Enel Endesa. Tenemos con nosotros a Juan Álvarez. Buenas tardes, Juan. Ya te vemos aquí en pantalla. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. Pues todo tuyo. Yo quito la cámara y tienes tus 5 minutos para presentarnos vuestras iniciativas. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Muy bien, pues gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Vengo a presentaros un proyecto de reciclaje de palas eólicas que hemos anunciado recientemente en un consorcio formado por el grupo por GE y LM Power, por Precero y Endesa, para construir una fábrica de reciclaje de palas de aerogenerador en la zona de Compostilla. Compostilla es una central de carbón de Endesa que recientemente se ha cerrado y que estamos promoviendo activamente proyectos industriales que permitan reindustrializar la zona y devolverle la actividad económica. Es un proyecto que, como digo, hemos anunciado recientemente, que entrará en operación a principios del año 2024 y que es una respuesta, como venimos hablando en este seminario, a la situación que se da en el sector eólico de progresivo envejecimiento de su parque de generación y en el sentido, digamos, en un sentido doble. Por un lado, pensamos que este proyecto pues, permitirá fomentar la repotenciación de los parques existentes en un momento en el que las zonas de mejor viento pues, normalmente son donde se pusieron los primeros parques y en un momento también donde día a día nos encontramos con mayor oposición social a los parques, pues tiene mucho sentido repotenciar estas ubicaciones y ponerlas con una tecnología pues, mucho más avanzada y mucho más eficiente. Por ejemplo, nosotros en Endesa estamos repotenciando un parque de 30 megavatios que sustituiremos los 95 aerogeneradores existentes por tan solo 6, ¿no? Y eso tiene mucho sentido. Y además, pues es necesario pues, una solución de economía circular, pues un poco como nos viene pasando hasta ahora, ¿no? Es decir, todavía no hay un fomento de las repotenciaciones porque no hay todavía una solución de economía circular para evitar pues que finalmente, como decía el director general, las palas de los aerogeneradores terminen en los vertederos, siendo que son las palas quizá los elementos que hasta ahora no tienen una solución tan clara. El resto de los elementos del aerogenerador sí que ya tenemos soluciones completas de economía circular.
Y por tanto hemos puesto en marcha este proyecto como una solución sectorial, no solo por supuesto para el parque de Endesa, sino abierto a cualquier parque eólico. Es una solución donde realmente pues, hay una componente muy grande de identificar nuevos usos a los materiales que se obtienen, es decir, realmente el esfuerzo y el foco del proyecto es encontrarle un uso específico a los materiales que se pueden obtener, y pensamos que a medida que el proyecto pues, se desarrolle encontraremos economías de escala que permitan este reciclaje de las palas. Básicamente, el proyecto se plantea para dar servicio tanto a los parques eólicos como a las fábricas de palas de aerogenerador que se encuentran en España, y también a otras industrias que también utilizan fibra de vidrio. Es un proyecto que planteamos de 6.000 toneladas al año y que realmente la solución específica pues depende de los usos finales que puedan tener estos residuos, de tal manera que consigamos valorizar los residuos y facilitemos pues, la economía circular y el reciclaje y el desmantelamiento de los parques. Para eso pues llevamos identificando distintas aplicaciones muy concretas en distintos sectores que permiten utilizar pues, distintos residuos o residuos tratados de las palas de los aerogeneradores para incorporarlos a determinadas industrias como la industria de los plásticos, la cerámica. Hay un gran número de posibilidades en las que esto se puede hacer. Y ya para terminar, bueno, pues simplemente 2 palabras sobre los socios. Además de nosotros de Endesa, pues forma parte del proyecto el grupo Precero, que es de matriz alemana, del grupo Schwarz, que ofrece servicios de tratamiento y de reciclaje de residuos y que está presente en España con más de 140 instalaciones de tratamiento. Anteriormente hay una parte de los activos del grupo Precero que formaba parte de CESPA del grupo Ferrovial, y por otra parte pues tenemos a GE y a LM Wind Power respectivamente, que yo creo que no necesitan presentación, siendo GE pues uno de los principales proveedores de la industria, y LM Wind Power pues tiene distintas fábricas de aerogeneradores. Una de ellas está en Ponferrada, donde se ubicará esto. Y eso es, muy brevemente, el proyecto que os queríamos contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Cuándo tenéis pensado que el proyecto pueda ver la luz? Como he dicho, a principios del año 2024. Muy bien, o sea que entraría dentro del periodo de convocatoria de estos PERTE y podría tener cabida, ¿no? ¿Lo veis como una oportunidad? Bueno, nosotros habíamos anunciado el proyecto antes de la convocatoria del PERTE, con el compromiso de llevarlo a cabo. Efectivamente, pues yo creo que el PERTE ayuda mucho, especialmente en estos momentos en los que estamos en un poco de una situación del huevo y la gallina, ¿no? Que es antes el reciclaje o la repotenciación, el reciclaje. Yo creo que iniciativas público-privadas ayudan a romper esas dinámicas y que permitan, como decía el director general, pues contar con una solución específica para el reciclaje de nuestras plantas. Estupendo, pues muchas gracias, Juan. Realmente es una muy buena noticia que haya ya proyectos ya bastante completos en su idea, por lo menos, y que puedan iniciar su ejecución próximamente para que antes de 2025 estén ya listos para poder recibir este tipo de materiales procedentes de los parques eólicos. Pues muchas gracias, Juan. Si al final hay alguna pregunta, pues os la trasladamos para que podáis contestar. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Tenemos a Cristina Elicechea, de Fundación Tecnalia, que también nos va a hacer una presentación sobre las iniciativas que estáis desarrollando desde Tecnalia. Vemos ya tu pantalla. ¿Veis ya mi pantalla ahora en modo completo, verdad? Sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como comenta, soy Cristina Elicechea. Yo soy investigadora de Tecnalia
sobre todo del grupo de composites, de plásticos y composites. Y bueno, un poco la idea que teníamos hoy aquí es presentaros un poco, bueno, aparte de las capacidades de Tecnalia, que bueno, para quien no conozca es un centro de I+D, de desarrollo y de investigación que estamos situados en el País Vasco. Bueno, pues nosotros las capacidades un poco que hemos intentado resumir aquí, que no me voy a extender más que lo que toca a economía circular, pues en la parte de lo que es el sector eólico, bueno, pues podemos abordar las capacidades de investigación en diferentes ámbitos, ¿no? Hoy el tema que nos compete sobre todo es el de economía circular y bueno, luego esa presentación se puede distribuir tranquilamente para que la tengáis un poco como base de las capacidades que hay y así como tenemos, bueno, pues grandes grupos trabajando pues en todo lo que tiene que ser offshore, todo lo que tiene que ser diferentes sistemas de energía, entre los cuales está el sector eólico, pero también otras energías que se han comentado también, renovables, hidrógeno, fotovoltaica, toda la parte de fabricación un poco más inteligente y todo lo que tiene que ver con la digitalización y, cómo no, el desarrollo de nuevos materiales, sobre todo haciendo especial énfasis en el desarrollo de materiales sostenibles que pretendan o que prevengan luego la generación masiva de residuos, de manera que desde el origen ya se pueda eliminar gran parte del problema que luego puedes tener al tratamiento del final de la vida útil de un componente, pues ahí también hay un desarrollo importante en todo lo que tiene que ver en la sostenibilidad de los materiales. Y luego un poco ya centrándonos en lo que es la economía circular, bueno, pues si nos centramos un poco en lo que es uno de los temas que más ha salido, voy a pasar un poco rápido esto para centrarme simplemente, como os decía, luego esto os lo vamos a poder pasar. ¿En qué líneas estamos trabajando? Sobre todo en lo que a economía circular se refiere, ¿no? Por un lado, estamos bastante focalizados en todo lo que tiene que ser en el sector eólico, en concreto en la parte de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de palas, en general de cualquier residuo, pero bastante focalizado a palas, porque se ha comentado, algunos compañeros han comentado que igual es la parte de todo el sistema que es la que más difícil o menos avanzada está su tratamiento o su solución. Y ahí sobre todo lo que se está trabajando es primero en ver una vez que tenemos cómo hacer el acopio de los materiales, luego qué tecnologías, investigar en tecnologías o ir un poco más adelante en qué nuevas tecnologías se pueden utilizar para el desensamblado, para el desmontaje. Luego, valorar en los casos en los que se pueda remanufacturing, o sea, volver a utilizar esos materiales sin un tratamiento de reciclado como tal, sino que se puedan utilizar para segundos usos tal cual, pues utilizando o intentando demostrar que esos materiales son válidos para otras aplicaciones. Luego ya si entramos en el tema de reciclado, valorar qué proceso de reciclado es el más adecuado para poder acometer, sobre todo la recuperación de materiales para posteriores usos, porque aquí lo que sí que estamos bastante focalizados es en todos esos materiales que se vuelven a obtener, que tengan un uso, porque pensamos que además de dar una solución a un problema grande y grave, que es el de la generación del residuo, para que económicamente sea viable todo el ciclo que va asociado al tratamiento de estos materiales, es indispensable que haya un uso y una demanda de esos materiales, de los materiales que se obtengan a partir de estos residuos. Por lo tanto, sí que pensamos que hay que hacer especial énfasis en la búsqueda de nuevas aplicaciones y de cómo preparar los materiales que obtenemos para nuevas aplicaciones. De ahí que los procesos de reciclado los estamos trabajando, bueno, pues sobre todo, y bueno, estamos trabajando en reciclados mecánicos, que son los que ya existen, pero sobre todo también en intentar avanzar en procesos de reciclado mecánico que nos lleven a una separación, entendiendo la separación de fibra y matriz para que la matriz la podamos utilizar y la fibra también, haciendo también un especial énfasis en soluciones de reciclados térmicos, químicos o termoquímicos combinados, de manera que podamos disminuir las cantidades energéticas asociadas al coste, o sea, a lo que implica el proceso de reciclado como tal. Como bien se ha comentado, cuando estamos hablando de tratamientos basados en pirólisis, bueno, pues tenemos un coste de consumo energético bastante elevado y entonces, bueno, ahí se están intentando también demostrar que puede haber otras tecnologías de bajas temperaturas, termoquímicas combinadas, de manera que, bueno, que al final hagan que también el balance y todo haciendo especial énfasis en el consumo energético y además también
en el coste del proceso, pues que sea también un proceso que sea técnicamente viable, económicamente viable y medioambientalmente viable también. Entonces, como decía, ahí lo que se está haciendo es bueno, pues intentar desarrollar o adaptar o combinar procesos de manera que podamos tener soluciones más competitivas desde el punto de vista de la obtención del material, de las purezas de los materiales que obtenemos, haciendo énfasis también en recuperar tanto las matrices como las fibras. Y luego, si estamos hablando sobre todo de palas, que estamos más ceñidos a materiales de origen orgánico, bien, porque vamos a tratar composites sobre todo, pero también sin olvidar todo lo que tiene que ver el reciclado de los materiales metálicos, y también nosotros estamos haciendo una apuesta fuerte pues, por tratamientos para recuperar pues, los magnetos, metales un poco más críticos, mediante sobre todo procesos químicos de recuperación de tierras raras y de metales de alto valor añadido. Combinado con todo esto, además de, como decía, de recuperar las fibras, que nos parece un sector importante, también lo que se está trabajando es en todo el desarrollo de cómo recuperar las matrices para que esas matrices puedan tener una segunda vida, que a partir de los materiales que obtenemos, de los gases o de intentar recuperar los aceites, todos los residuos, podamos obtener y nos puedan servir para sintetizar nuevas matrices. Y esto un poco orientado sobre todo a lo que tiene que ver con el tratamiento de los materiales al final de la vida útil. Pero para intentar no tener que llegar a ese punto, se está trabajando también, que es otra manera, ¿no? Intentar, vale, tenemos un residuo y hay que tratarlo, pero vamos a intentar que la nueva generación de palas o que la nueva generación, sobre todo de palas, que es donde estamos igual más desarrollando, no tenga esos problemas asociados. Entonces vamos a trabajar en soluciones tanto de matrices, sostenibles, de manera que nos ayuden cumpliendo con los requerimientos que hay que cumplir, pero que tengamos ya a partir desde el principio, teniendo en cuenta, o sea, el desarrollo de materiales que luego tengan una reciclabilidad probada, ¿no? De manera que luego nos sea mucho más sencillo el tratamiento de estas palas al final de la vida útil. Y hay un grupo bastante importante de química sostenible que está intentando, pues eso, a partir de biomasa, a partir de residuos, sintetizar nuevas matrices. No me quiero extender mucho porque es que esto da para mucho, ¿no? Pero, y luego, bueno, evidentemente tenemos que ser capaces de valorar y de validar todos esos materiales, y para eso, bueno, tenemos unos equipos y un grupo, sobre todo, trabajando en la caracterización de esos materiales, porque sabemos que, bueno, que al final hay que cumplir una serie de requerimientos y todos los nuevos desarrollos pues tienen que ir validados conforme a las normativas que hay que aplicar en cada sector. Y luego también una parte que pensamos que es bastante importante, que es un poco todo lo que tiene que ser todo tratamiento, o sea, que todo el desarrollo de plataformas que pongan en común aquellas empresas que generan el residuo con quien lo trata, con quien al final va a tener que utilizarlo, utilizar esos materiales, cómo hay que preparar esos materiales, hacer esas cadenas de valor a partir del residuo, donde hay que hacer especial incidencia, cuál es el tratamiento óptimo en función de qué queramos obtener, cómo tenemos que tratarlo y, por supuesto, bueno, intentar trabajar desde el principio, igual que con los materiales, con el diseño de las palas, de manera que, bueno, pues que podamos obtener, pues, que a futuro eliminemos de raíz un poco el problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente son ejemplos de proyectos en los que estamos trabajando que tratan un poco de cubrir todas estas temáticas que os he comentado. Algunos, bueno, pues para no extenderme, porque te digo, puede ser muy largo, la idea es, bueno, que luego os repartiremos esto para que lo podáis consultar. No sé si dejo de compartir o no veo yo mi pantalla, no lo sé. No, todavía se ve, Cristina. Ah, vale, perdón, es que no la veía yo. Bueno, pues simplemente era eso. No sé si hay alguna duda. De todas maneras, en la presentación luego podéis clicar y se ve los proyectos, te va llevando a los links del proyecto en el que se puede obtener más información de lo que está escrito. Vale, estupendo, Cristina, muchas gracias. Luego, al final, pues damos paso a las preguntas y compartiremos las presentaciones con todos los asistentes, así que las tendrán disponibles para profundizar sobre ello. Muchas gracias, Cristina. De acuerdo, a vosotros. Vamos a dar paso al siguiente ponente de la Fundación CIRCE. Tenemos con nosotros a Eduardo Zembrano. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Desde la Fundación CIRCE también habéis estado trabajando en estos temas de economía circular y trabajando en varios proyectos.
Y bueno, ¿Me vemos oís? tu pantalla. Sí, cuando quieras, los De 5 acuerdo, minutos. de acuerdo. Muchas gracias. Pues agradecer a la asociación el poder participar y bueno, pues CIRCE, pues siguiendo un poquito el hilo de Tecnalia, nosotros también somos un centro tecnológico, bueno, pues fundado en el año 93 por la Universidad de Zaragoza, Endesa y el Gobierno de Aragón. Somos unas 300 personas enfocadas en energías renovables y sostenibilidad. Y bueno, pues como está en nuestra naturaleza, estamos inmersos en todo lo que tiene que ver con la economía circular en sector eólico, ¿no? Mi idea en el día de hoy es poder dar un par de píldoras de iniciativas que estamos traccionando y en donde estamos invirtiendo, pues intentando ser de ayuda al sector. Aquí podéis ver la pirámide de jerarquía de gestión de residuos, en la cual no voy a entrar, simplemente incidir el cómo podemos relacionar las famosas 3 R's, ¿no? El reducir, reutilizar y reciclar los materiales del sector eólico, incluyendo también la valorización energética y cómo nos están pidiendo en el PERTE, en este caso de bienes de equipo de energías renovables, las instalaciones para incrementar la reutilización y reciclaje de productos, así como fomentar las plantas de recuperación de materiales valiosos. Y bueno, pues comentar que desde Fundación CIRCE estamos trabajando sobre todo en 2 verticales que son las píldoras que quiero dar. En primer lugar, desde un punto de vista del análisis de sostenibilidad y todas las aplicaciones que esto tiene, y en segundo lugar, en las tecnologías de reciclado, ¿no? En cuanto a la evaluación de sostenibilidad, pues bueno, lo que estamos trabajando es en aplicación del análisis de ciclo de vida como herramienta. Es una herramienta que te permite identificar aquellos impactos ambientales, económicos y sociales de cualquier producto, proceso o servicio. Bien puede ser de un aero, puede ser de una planta, puede ser de una planta de generación, puede ser de un proceso. Entonces, como aplicaciones principales en lo que nos incumbe hoy, pues en primer lugar, pues lo que pueden ser análisis estáticos a través de esta herramienta, pues podemos ir desde la huella de carbono, podemos ir a la declaración ambiental de producto, bien de un originador, de un parque. Esta declaración ambiental de producto, para los que quizás estéis menos familiarizados, es aquel instrumento que permite comunicar e informar de manera transparente el desempeño ambiental de un producto, como digo, como puede ser un aero, ¿no? Y que pone en valor el buen trabajo que hace el sector en ese sentido. Además, se realiza mediante normas internacionales y es totalmente comparable. Cuando nos enfrentamos a operaciones que se han mencionado anteriormente, como puede ser un repowering de una instalación, en un plan de desmantelamiento, pues el poder trabajar con este enfoque de análisis de ciclo de vida al final te permite evaluar el desempeño ambiental de todas aquellas actividades, que no son pocas, que están alrededor de todo ese proceso, ¿no? Y la tercera aplicación es el famoso ecodiseño. Al final se trata de reducir materias primas desde el punto inicial del diseño de producto. Ahí está la ISO 14006 y el resto de metodologías donde nosotros, bueno, pues lo estamos aplicando en diferentes proyectos. Y para finalizar, pues la componente de digitalización, ¿no? Porque esta metodología de análisis de ciclo de vida sí que puede integrarse en herramientas informáticas predictivas que apoye a la toma de decisiones en la operación de las instalaciones o en el diseño de los productos, y que de manera automática, conectada con sistemas de información como pueden ser los sistemas de monitorización energética u otros, pues se realice un cálculo automático de saber, bueno, qué impacto tiene las palancas que yo estoy tocando en mi proceso. Y en segundo lugar, bueno, pues comentar un poco acerca de las tecnologías de reciclado. Nosotros desde Fundación CIRCE, pues los retos y los problemas que atacamos en el sector van desde lo que tiene que ver en la definición de estrategias a largo plazo, es decir, pues bueno, estudiar la viabilidad tecnológica y tecnoeconómica, ¿no? de ciertas soluciones a los materiales que se extraen de estas instalaciones. Trabajamos en el diseño e industrialización de nuevas vías de reciclaje,
no solo en palas de aero, ¿no? que es quizás el core porque es el material más complicado en el día de hoy, pero en otros materiales también tenemos experiencia, trabajamos en procesos tanto termoquímicos como físico-químicos. Ahí os pongo un ejemplo. Pues bueno, nosotros estamos trabajando en tecnologías de pirólisis y solvólisis asistida por microondas. Ahí os pongo un par de imágenes, ¿no? Desde el punto de vista de la simulación para predecir cómo el proceso se va a comportar, y luego desde el punto de vista experimental para validar el desarrollar y validar la tecnología antes de poder escalarlo a mayor escala, ¿no? Como decía la compañera de Tecnalia, al final el objetivo es separar la matriz de resinas poliméricas de la fibra de vidrio y de carbono, y bueno, pues en este caso es un par de tecnologías en las que estamos trabajando, de las que ahora bueno, pues hablaré un poquito más. Tenemos en las infraestructuras y laboratorios, desde luego, para realizar este tipo de desarrollos. Y simplemente mencionar, ¿no? Pues que a través de la plataforma tecnológica de eficiencia energética, pues trabajamos este informe que está a disposición, que es la Iniciativa Tecnológica Prioritaria 2021 para el desarrollo de procesos de reciclado y valorización de materiales compuestos, donde participamos todas estas entidades que ahí aparecen, que dan respuesta. Uno de los pilares principales es intentar dar respuesta a esa vigilancia tecnológica del reciclado de palas de aeros. Y bueno, y como digo, ¿no? Pues nosotros, una de las tecnologías de los verticales que estamos trabajando es esta pirólisis asistida por microondas. Como se comentaba, pues la pirólisis es un proceso intensivo en energía. Sin embargo, el poder asistirlo por microondas y el trabajar en nuevos desarrollos de innovación sobre esta tecnología sí que nos permite pues bueno, tener un consumo energético más moderado, una recuperación efectiva de las fibras, que al final se trata de preservar lo máximo posible la calidad del material para luego buscar esas aplicaciones que comentábamos. Se aumenta la velocidad de procesado, el calentamiento es mucho más selectivo y tiene una serie de bondades pues en las cuales estamos intentando desarrollar para ayudar a afrontar este reto en el sector. Así que bueno, por mi parte nada más. De nuevo agradecer estos 5 minutos. La presentación estará a disposición. Dejaré mi contacto y nosotros seguiremos, por parte de Fundación CIRCE, seguiremos invirtiendo e intentando ayudar al sector a afrontar este reto de economía circular que no es pequeño. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues estaremos atentos a la evolución de este tipo de pirólisis, que ya está disponible como tecnología, pero como comentabas, pues todavía le queda margen de optimización y vemos que vosotros estáis muy al tanto de ello. Pues luego daremos paso a alguna pregunta que están apareciendo aquí en el chat, pero primero vamos a dar paso a los otros dos ponentes. Primero a Adrián Rodríguez, del Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial. Buenas tardes, Adrián. Vemos que ya estás proyectando la presentación. ¿De manera adecuada? Sí, vemos tu presentación. Si quieres puedes poner la cámara también. Si no, pues como tú veas. No, sí, disculpad, perdón, no me he dado cuenta que estaba sin la cámara. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Adrián Rodríguez, soy el responsable de negocio de CETIM, que somos un centro tecnológico privado, al igual que CIRCE y Tecnalia. Nosotros estamos en la zona metropolitana de Coruña y muy orientados a trabajar con industria. Somos un centro también muy orientado en economía circular y multisectorial. Al final nosotros no nos enfocamos en sectores, sino en tecnologías pues, que aplicamos a todo tipo de sectores, incluido el energético y el eólico. Muy brevemente, las tecnologías en las que tenemos expertise son materiales avanzados, ecobiotecnologías e industria digital. En materiales avanzados somos un centro que se enfoca mucho en, digamos, el aspecto químico y formulación de nuevos materiales y de materiales avanzados, tanto de materiales derivados de madera como materiales poliméricos, tales como termoplásticos, materiales de construcción sostenible y materiales para almacenamiento energético. Tenemos actualmente 60 proyectos en ejecución, no me voy a detener en eso, obviamente, pero bueno, simplemente que sepáis, pues en materiales, por ejemplo,
Trabajamos en un proyecto en Misiones ahora liderado por técnicas reunidas, como veis ahí, en tecnologías de reciclado químico, térmico y biológico. En este caso de residuos de automoción, tanto termoplásticos como termoestables, pero son tecnologías que se pueden aplicar a otros sectores. También tenemos capacidad en el proyecto, pues por ejemplo, en tema papelero, en modificación química de lignina, obtención de materiales avanzados. Sí. Adrián, perdona. Te hemos dejado de oír. Yo creo que hay algún problema de conexión. Bueno, creo que Adrián ha tenido algún problema. Vamos a continuar con el último ponente. Mientras de otros aspectos. Bueno, y después la parte de biorefinerías, en la cual tenemos la gasificación principalmente de residuos orgánicos. No me paro mucho tampoco, pero bueno, Life Green Sewer, proyectos en tecnologías electroquímicas. En Zeppelin realizamos su obtención de hidrógeno verde y en los proyectos BioRecovery y Biomass Recover pues obtenemos recuperamos las materias primas críticas de diferentes residuos, tanto de minería como de residuos eléctricos y electrónicos. Y finalmente, nuestra área de industria digital, en la que trabajamos tanto en Digital Twins y Blockchain como en Sensoric e Internet of Things, en proyectos pues, que van como GigaGreen en temática de desarrollo, digamos, de gemelos digitales para entornos fabriles e industriales, como desarrollo de blockchain para, digamos, trazabilidad en el reciclaje de residuos, o proyectos como FiberClean más en IoT y en detección, pues en este caso de microcontaminantes. Y después, en lo que nos atañe más a comentar y a hablar en este webinario, con respecto al PERTE de economía circular, bueno, ya desde el Ministerio han hablado mucho y muy interesante, entonces tampoco entrar, todos sabemos pues, que hay dos líneas de actuación, que como has comentado tú, Tomás, el reciclado de palas de aerogeneradores es una, digamos, problemática que se viene y que será importante. Nosotros presentamos, bueno, colaboramos con Natori en una manifestación de interés en el año pasado, un poco en este sentido, y que son un poco las líneas que se vienen ahora también a desarrollar en el PERTE. Y nosotros desde CETIM, a la hora, digamos, que es necesario ya hoy en día de desarrollo de nuevos generadores y aerogeneradores sostenibles, trabajamos tanto en la parte de materiales termoplásticos como en resinas termoestables, en la obtención de, perdón, estoy haciendo un lío con la presentación, en la obtención tanto de termoplásticos como de termoestables, también en muchos casos basados en poliuretanos, como también de composites biobasados, resinas derivadas de fuentes naturales, cargas naturales, laminados de bambú, resinas, fibra de carbono a partir de fuentes naturales, etc. Y después, ya orientados también directamente en economía circular, en el reciclado de palas de aerogenerador, por un lado, hablamos tanto de reciclado mecánico como térmico, químico y después también el biológico, ¿no? En el reciclado mecánico, al final, tanto después de los flakes derivados de la trituración, pues trabajamos en la molienda para tener el producto en polvo y a partir de ahí, aquí, bueno, se mencionan biocomposites para FDM, para impresión 3D y materiales de construcción sostenible, pero bueno, al final es un producto en polvo que como carga física se puede utilizar y trabajamos en utilizarlo y en testearlo en multitud de aplicaciones a nivel industrial, algunas más nicho y más valor añadido y después otras, digamos, más de volumen, ¿no? En cuanto al reciclado también de palas, trabajamos también en reciclado térmico. Pues hablamos aquí de pirólisis y en recuperar las fibras con rendimientos altos y optimizando el consumo energético para su reducción. También al reciclado de palas de halogeneradores trabajamos en reciclado químico y estamos trabajando en diferentes tecnologías como puede ser la solvólisis y los fluidos supercríticos
en ampliar y mejorar su TRL para llegada comercial, para la rentabilidad, digamos, en el reciclado de las palas, en la obtención de la recuperación de las fibras de carbono, etcétera. Y finalmente... Disculpa, ya tendrías que ir terminando, por favor, que ya se han pasado los 5 minutos. Disculpa, se me han pasado muy rápido. Estamos terminando ya. Y en recuperación de metales y materias primas críticas, pues trabajamos en biorecuperación y bioremediación, que al final son procesos que, digamos, requieren mucha menor energía que a lo mejor otro tipo de procesos para la recuperación de diferentes metales que pueda haber en las góndolas, en las turbinas, etc. Los electroquímicos, biometalurgia, etcétera. Y que vienen a resumir un poco pues, las líneas de investigación que nosotros creemos que son, digamos, claves en este práctico. Y ya he terminado, Tomás, disculpa. Muy bien, gracias, Adrián. Ha habido un problemilla, unos segundos que te habíamos dejado de oír, pero luego ha vuelto la conexión perfectamente y no ha habido problema. Muy bien, pues vemos que cubrís también todo el espectro de tecnologías de economía circular en el sector eólico. Compartiremos vuestra presentación y gracias por estar aquí con nosotros también. Y por último, quería dar paso a José Blanco, de la Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación, que como asociación también dentro del paraguas de este PERTE de economía circular, pues tenéis en vuestro nicho a otro tipo de empresas, pero que también pueden participar en estos procesos de desmantelamiento y reciclaje de los componentes de los parques eólicos, y creíamos muy interesante que pudierais estar aquí en este webinar hoy también, porque en estos consorcios y proyectos que se puedan plantear dentro del PERTE, pues podéis también jugar un papel importante y establecer sinergias con las empresas de nuestra asociación. Así que bienvenido, José, y gracias por acompañarnos. Y en 5 minutos nos puedes presentar un poco vuestras actividades y a qué se dedican, qué capacidades tienen vuestras empresas. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti, Tomás, y gracias al equipo técnico que está de AEE haciendo posible este webinar. Gracias al resto de ponentes. Son las 5:10 según mi reloj. Quedan todavía 70 valientes atendiendo a la sesión, con lo cual quiere decir que están preocupados o que le interesa el tema. Posiblemente todos los que han hablado hoy, yo soy el que menos sabe de, bueno, y nuestros asociados en general, los que menos sabemos de la parte de generación con equipos de energía eólica, pero sí sabemos, porque nos dedicamos a ello, del final de vida útil de cualquier tipo de instalación, una planta química, una planta petroquímica, un edificio de viviendas, cualquier cosa, cuando llega a su final de vida útil, pues hay que hacer una serie de acciones. Y hoy le llamamos economía circular, pero esto se lleva haciendo pues toda la vida. Entonces yo tengo que responder muy, muy brevemente a 3 preguntas, que son ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es AEDEZ? ¿Y qué proponemos a todo el colectivo, a toda la cadena de valor relacionada con el ámbito de la energía eólica? Bueno, estamos aquí porque hemos tenido una aproximación a AEE para intentar colaborar en el final de vida útil de las plantas de energía eólica. La verdad es que fue hace ya unos años con el anterior secretario general, porque a nosotros nos llegó la referencia de colegas, asociaciones similares en otros países, en Alemania especialmente, donde las empresas de energía eólica acudían a las empresas de demolición para ayudarles en el proceso de desmantelamiento y para reducir los costes de transporte, operativa, desde que se toma la decisión del final de vida útil hasta que llega el momento en que finalmente se trata, se recicla y esos materiales se le da una segunda vida. Entonces esa es la razón por la que estamos aquí. La segunda, ¿sobre qué es AEDEZ? Pues AEDEZ es una asociación con un nombre muy largo, con 40 años. Esta foto que ven ahora mismo en la pantalla es de la celebración del 40 aniversario que se celebró el año pasado y que representa a la cadena de valor del final de vida útil, demolición, descontaminación, corte y reciclaje. Y como asociación, pues al igual que AEE y que cualquier otra asociación sin ánimo de lucro, pues hacemos sobre todo, el centro de nuestra actividad es la divulgación, compartir el conocimiento, fomentar el encuentro a través de diversos materiales y diversas herramientas. Todo lo que hacemos está disponible en nuestra web, publicaciones sobre temas tan variados como puede ser el amianto, la gestión de los residuos,
todo este tipo de técnicas, toda esta información está disponible en el sitio web de la asociación. Hacemos muchos eventos porque una de las funciones fundamentales de la asociación es juntar a la gente y compartir el conocimiento de nuestro colectivo. Insisto, nosotros de aerogeneradores la verdad es que no sabemos mucho, pero del final de vida útil y de cómo procesar los materiales, cómo reducir su volumen, cómo seleccionar lo que puede tener un valor y aquello que no puede tener un valor, cómo reducir el impacto económico y ambiental al mínimo posible, eso es nuestro trabajo de todos los días. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Pues al igual que muchas otras acciones que hacemos, lo que buscamos es transferir el conocimiento, poner a disposición del sector de la energía eólica qué técnicas, qué se puede hacer, qué se hace en otros colectivos, qué tipo de procesos o de materiales y qué se puede hacer en la obra, sobre todo a nivel de reducir costes y optimizar las operaciones desde el momento de permitting, toda la parte de trámites administrativos, evaluación de impacto ambiental, algo tan sencillo como el proyecto de demolición, que no es tan sencillo, es decir, cómo se hace, cómo se debe tramitar todo el tema de permisos, autorizaciones administrativas, tasas medioambientales. Antes ha hablado don Ismael Aznar de que a partir de la aprobación de la nueva ley de residuos entra en vigor unas tasas especiales para vertedero. Pues eso forma parte de los costes y de todo el permitting y todo el proyecto en el que podemos ayudar al sector eólico a cómo plantear el proyecto de desmantelamiento final de vida útil. Esto que aparece aquí es uno de los muchos grupos de trabajo que tenemos en la asociación. Este es el grupo de trabajo de valorización y reciclaje, en el que participan tanto entidades públicas como privadas y que está abierto a cualquiera. La asociación es una entidad sin ánimo de lucro que está compuesta por empresas certificadas y especializadas en la actividad y como resumen de lo que proponemos a este colectivo es que no es necesario reinventar la rueda, que mucho del conocimiento existente de otros sectores, industrias, actividades se puede volver a aplicar en este sector. Entonces, nuestra invitación a que este conocimiento lo podamos compartir con ustedes, que lo aprovechen. Parece que quedan un par de años, pero esos 2 años van a ser muy necesarios para aprovechar en la medida de lo posible para ponerse al día y ver qué se puede hacer y, por nuestra parte, ofrecernos a colaborar en todo lo que esté a nuestra disposición. Y con esto, Tomás, te devuelvo la palabra. Muy bien, muchas gracias, José. Pues nada, tomamos nota de todas vuestras capacidades y de las actividades que podéis hacer dentro de vuestro sector. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente también de en unos meses organizar un taller específico entre ambos sectores para buscar o identificar mejores procesos y procedimientos en el desmantelamiento de los parques eólicos y el tratamiento posterior de los componentes. Así que estaremos en contacto y seguiremos avanzando en esta línea. Pues gracias por estar con nosotros. Yo quería aprovechar antes de terminar para comentar 2 preguntas que habían hecho algunos asistentes. Una dirigida a Juan Álvarez de Enel, no sé si estás aquí todavía con nosotros. Nos preguntaban si vuestro proyecto que presentabais ahora es el mismo que el que habéis anunciado también anteriormente en Cúbilos del SIL, que también era otro proyecto que en su momento habíais anunciado. Y se tratan de proyectos, si es el mismo proyecto, son proyectos diferentes. Sí, gracias, Tomás. Como decía, este es un proyecto que hacemos alrededor del cierre de la central térmica de Compostilla, que se encuentra entre los municipios de Cubillos del Sil y Ponferrada. Con lo cual, es el mismo proyecto. Estupendo, pues gracias, Juan. Y luego también nos preguntan, es una duda genérica sobre los PERTE, que bueno, hubiera estado mejor planteársela al director general, que ya se ha tenido que desconectar, pero bueno, nos pregunta un asistente sobre la categoría de ecodiseño que contempla el PERTE, que es una de las líneas previstas dentro
o de los instrumentos previstos dentro de la parte de eólica, de energía eólica, dentro de la línea de renovables. Y si en esta parte de ecodiseño encajaría en la extensión de la vida útil de torres eólicas, si proyectos encaminados a esta actividad pues tendría sentido. Nosotros entendemos que sí, porque de momento el paraguas del PERTE es bastante amplio. Como decía el director general, pues está pensado para que sea de amplio espectro las iniciativas que se puedan plantear, con pocas limitaciones en ese alcance, siempre y cuando caigan dentro de las líneas maestras. Entonces, el ecodiseño enfocado a esto pues podría tener sentido. De todas maneras, habrá que esperar a que se publique el borrador de las bases de las convocatorias y de las líneas de ayuda, y habrá un proceso de información pública y ahí pues lo analizaremos con más detalle. Desde la Asociación Eólica y desde Reoltec, que es la plataforma tecnológica del sector eólico más enfocada a los temas de I+D, pues estaremos atentos a cuando se publiquen estas bases y las analizaremos en profundidad para identificar qué tipo de proyectos pues se pueden presentar. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros a todos los asistentes por estar aquí con nosotros y sobre todo a los ponentes que habéis compartido vuestro conocimiento con nosotros, en especial al director general de Calidad y Evaluación Ambiental, Ismael Aznar, y al resto de las empresas, a Juan Álvarez de Enel, a Cristina Elicechea de Tecnalia, Eduardo Zembrano de CIRCE, Adrián Rodríguez de CETIM y José Blanco de AEDET. Y por nuestra parte, pues seguiremos organizando este tipo de webinars informativos y os esperamos en las próximas convocatorias. Muchas gracias a todos y bueno, comentaros que las presentaciones estarán disponibles en nuestra web y cualquier consulta pues nos las podéis hacer llegar al equipo de AE, que estaremos encantados de intentar solucionarlas. Muchas gracias y que paséis buena tarde. Un saludo. Gracias a vosotros.